Distingue edades. Un mensaje de YSUCA. Sigue informándote con nosotros. Radio YSUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 2 minutos, muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Radio YSUCA. Este día vamos a hablar acerca del bloqueo a las protestas y cuál también es el rol de las organizaciones sociales. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Muy buenos días, Eduardo, bienvenido. No le escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación, perdón. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Bueno, hablemos sobre este tema importante. Como vemos, el gobierno intenta detener las manifestaciones, las marchas mediante decretos legislativos que pues suspenda concentraciones en eventos públicos y privados, aunque no está en el diario oficial estos decretos. Estas reformas al decreto, a este último, surgieron, Eduardo, 3 días después de la marcha del 17 de octubre. ¿Qué opina usted sobre este decreto? ¿Cuál es el fin en realidad? Bueno, no podemos decir que este decreto tenga una finalidad sanitaria, sino que tiene una finalidad política. Y en este caso la finalidad política es tratar de impedir la protesta social contra el gobierno. Recordemos que hay un descontento que parece que está creciendo. Hay muchos sectores que están protestando, están en contra de algunas de las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, la vía para manifestarse, pues, es de la protesta en las calles. Entonces, ante eso, pues, el gobierno está buscando impedir estas expresiones sociales por medio de este decreto. Y por eso digo, inicié señalando de que no estamos hablando de un fin sanitario, porque fácilmente podemos contrastar algunas situaciones que están pasando y que nos indican que al gobierno no le está interesando ya el tema de COVID. ¿Cuáles son? Por ejemplo, dejar que en el partido El Salvador-México el estadio estuviera completamente lleno, sin distanciamiento social, por ejemplo. Entonces, eso nos indica de que el gobierno en realidad no está interesado en la salud de la gente. ¿Ya? También si nosotros vemos cómo va el transporte colectivo va completamente lleno, sin distanciamiento social, choferes sin mascarilla, y no está haciendo nada el gobierno verificando eso, que haya distanciamiento social y esas medidas de bioseguridad. En bares, restaurantes, en diferentes lugares, tampoco el gobierno está verificando que tengan, por ejemplo, alcohol gel, que haya distanciamiento social, medidas de bioseguridad. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir? Que simplemente la protesta le molesta al gobierno y entonces intentan callarlas por esta vía alegando temas sanitarios. Bueno, ya hemos visto también algunas reuniones de diputados, ¿verdad?, en fiestas sin mantener ese distanciamiento social como usted lo menciona. Eduardo, al aplicarse este decreto, ¿cuáles son los derechos ciudadanos que se estarían violentando y que ya están establecidos en la Constitución de la República? Bueno, aquí podemos señalar al menos 3 derechos. Tenemos el derecho de libertad, en primer lugar, el derecho general de libertad, o sea, que la ciudadanía puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esa libertad de podernos manifestar, en primer lugar. Luego tenemos como derivación de esa libertad, la libertad de expresión, ¿ya? Que en este caso nos permite poder expresar nuestro sentir contra el gobierno, y esta forma de expresar es por medio de una protesta, una marcha. Así nos estamos expresando, ahí estamos expresando ideas, estamos expresando nuestro sentir. Y el otro derecho tiene que ver con el derecho de reunión,
¿sí? De organización, porque, o sea, digamos, tenemos ese derecho de reunirnos para fines lícitos, como la protesta social es un fin lícito. Entonces, ese es otro de los derechos que se estarían vulnerando. Es decir, desde mi perspectiva, estamos hablando de al menos 3 derechos que estarían siendo violentados por el gobierno y la Asamblea Legislativa con ese decreto, teniendo en cuenta que estos derechos no solo tienen protección a nivel nacional, sino que estamos hablando que son derechos reconocidos internacionalmente en los diferentes instrumentos de derechos humanos y por lo tanto gozan de una protección a nivel internacional. Ahora, desde su percepción, Eduardo, ¿qué es lo que estaría provocando que estas marchas cada vez sean más masivas y que cada vez se vayan sumando también más sectores? Sabemos que hay muchas medidas que el gobierno ha implementado que obviamente no han sido del agrado de la población, pero ¿qué sería como aquel elemento, digamos, que quitó el miedo de la población de salir a las calles y expresarse más allá de las redes sociales, como venía sucediendo? Yo creo que el principal motor de la protesta es el descontento, o sea, la inconformidad con la forma en que está gobernando el presidente Bukele. O sea, eso creo que nadie puede negarlo, que ese sentir ciudadano se va haciendo más grande y está llevando a perder el miedo a diferentes sectores que no se estaban manifestando o que tenían una actitud pasiva ante los hechos que está realizando el gobierno y que ahora ya, por decirlo así, ese descontento, esa inconformidad los ha llevado o los ha sacado a la calle. Creería yo que eso es, y ahí podemos decir otros factores, o sea, que están relacionados con este descontento. Por ejemplo, el tema Bitcoin. Muchas personas salieron a protestar el 15 de septiembre, por ejemplo, contra esa medida. Ya habíamos tenido la del 7 de septiembre, que era específicamente contra el Bitcoin. También tenemos personas o sectores que están marchando inconformes por el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de Chalchuapa, por mencionar algunos de los casos. Entonces, creo que hay múltiples factores, pero o múltiples causas o consignas que se puedan estar manifestando, pero que se resumen en descontento con el gobierno. ¿Cómo ve usted que vaya fortaleciéndose estas medidas que se están tomando o manifestándose en las calles? ¿Podríamos prever posteriormente más gente, más sectores que se vayan sumando? ¿Cómo ve usted este movimiento que ha surgido? Yo creo que, y eso lo muestra pues la historia política, lo muestran las encuestas, un presidente es raro que incremente su apoyo que tiene desde la ciudadanía, sino que, digamos, la tendencia es a bajar. Teniendo eso en mente y viendo que la protesta, por ejemplo, la última que tuvimos, tal vez, no sé si tal vez no fue igual con la misma cantidad de personas que la del 15, pero reunió a un grupo importante de ciudadanos que protestaron. Entonces yo creería que esto tendería a ir a crecer, o sea, que más sectores, más personas se vayan sumando. Por ejemplo, hemos visto en los medios de comunicación y redes sociales que el sector de transportistas de carga estaban pensando, si no tomaba medidas el gobierno, sumarse a las protestas. Entonces, yo creería que el camino de la protesta continuará y seguirá creciendo. Ahora, con esto que usted mencionaba de los transportistas de carga de ASTIC, me llamaba también la atención que cuando el presidente ASTIC daba declaraciones decía que se iba a unir a la marcha solo si, ¿verdad?, el gobierno no atendía sus demandas. Y dejaba él en claro también que si se sumaba iba a defender sus intereses. Es decir, cada sector se ha ido sumando defendiendo sus propios intereses.
¿Prevé usted que sería importante o necesario que hubiera como un grupo más solidario, ¿verdad? Que se defendiera en general la democracia del país. Claro, obviamente cada uno pues defiende sus intereses, pero ¿cómo ve, por ejemplo, este hecho, ¿verdad? Y con lo que le mencionaba, de lo que decía el presidente de ASTIC, defender cada uno sus intereses. Bueno, es que yo creo que debemos de entender que en un inicio eh, yo voy a salir a la calle porque me tocó un interés, porque me tocó en algo, alguna medida del gobierno, y por eso salgo a protestar, ¿ya? O sea, independientemente si esa afectación es concreta o todavía no se ha concretado. Porque, por ejemplo, yo podría salir a marchar por el tema de la inseguridad, por el tema de Chalchuapa, aunque yo no tenga familiares o conocidos que lastimosamente hayan fallecido en ese hecho de Chalchuapa, por ejemplo. Pero yo puedo salir a marchar, pero hay un interés de mi parte, ya que es muy específico. Entonces, igual, yo creo que en un principio, pues cada sector, cada grupo que se manifiesta, cada ciudadano o ciudadana lleva un interés. O sea, eso no lo podemos negar ni tampoco puede ser visto de mala manera, ¿verdad? Que yo tenga un interés que defender. Pero esa suma de intereses lo que terminan haciendo es configurando un bloque amplio de sociedad civil que está protestando contra el gobierno. O sea, al menos eso está en común, una protesta, mostrar descontento contra el gobierno. Eso es lo que de momento une. Obviamente habría que pasar a una etapa donde se articulen estos diferentes intereses y se conforme pues ya un bloque articulado, solidario, digamos, de oposición social a las medidas del gobierno. Eso es lo que tendría que seguir. Pero digo, en este momento probablemente todavía estemos en esa etapa de los intereses particulares moviéndonos a sumarnos a las protestas. Ahora, desde la presidencia se había dicho en un momento, y lo dijo el presidente, que no descartaba en algún momento la represión, ¿verdad? Y que hasta el momento no había usado gas lacrimógeno, es lo que decía en las manifestaciones. Luego su discurso comenzó a cambiar y hace pocos días escuchaba al ministro de Justicia decir que ha recibido indicaciones del presidente de no intervenir en las manifestaciones y dejar las calles para quien se quiera manifestar, en la medida, dijo, de que no se siga abusando y dañando bienes públicos y privados. Y terminó diciendo que esta es la única dictadura que no reprime, ¿verdad? ¿Qué opina usted de las declaraciones del ministro? Bueno, primero habría que decir que magnánimo el ministro, que no está respetando nuestro derecho a protestar. O sea, en una sociedad democrática eso no se tendría que decir. Si eso es un derecho de la ciudadanía que no está sujeto a autorización de las autoridades. O sea, en todo caso, la seguridad pública que presta la Policía Nacional Civil debería de, en todo caso, estar ahí cerca de las protestas, no para intentar reprimirlas, sino que para garantizar seguridad, por ejemplo, de que no vaya a suceder algún atropellamiento, por ejemplo, por los vehículos, porque en esta última marcha sí pasó una situación donde algunos vehículos no quisieron esperar que pasara la protesta y casi golpean a un grupo de personas, ¿verdad? Pero digo, al final, esto lo que nos demuestra, estas declaraciones lo que muestran es la concepción que tiene el gobierno de la protesta social, de la manifestación social. O sea, todavía están creyendo que es una concesión del gobierno, decirles, ahí les dejamos las calles, o sea, como que el gobierno es el que nos concede el derecho a manifestarnos. Y por eso digo que magnánimo el ministro al decir que, pues, por indicaciones del presidente, no van a salir a la calle a reprimir. O sea, es, como digo, inaudito en un sistema democrático donde se reconoce y se respeta este derecho, que se estén pronunciando este tipo de cosas. ¿Qué habría más allá, Eduardo, de
de esa estrategia, pues, de no intervenir. Veíamos, bueno, usted lo dice, es un derecho, es así, pero, por ejemplo, veíamos en la primera marcha, en la del 15, no vimos militares, no vimos policías, como se ve en otras manifestaciones de grupos más pequeños. En esta segunda del 17 de octubre, sí se vieron algunos policías, ya un poquito más, pero en la primera no se vio ninguna. Pero que ahora diga el presidente que no va a reprimir, que no va a poner policías y militares en las calles, porque decía que los grupos precisamente eso es lo que están buscando, ¿verdad? Decir que el gobierno está reprimiendo. Pero más allá de estas declaraciones, ¿cuál sería la estrategia del gobierno en esto? No, yo creo que de lo que usted ha mencionado, todo tiene una relación, ¿verdad? Eh, es probable que algunos grupos que puedan estarse manifestando estén buscando confrontación, ¿verdad? Para obviamente evidenciar al gobierno como un represor. Pero es probable también que el gobierno esté sacando a las fuerzas de seguridad pública de la calle digamos, esperar que se den algunos hechos como la quema de aquella motocicleta, el vandalismo contra algunas cosas públicas, o sea, para desacreditar la protesta. O sea, puede también ser esa estrategia, decir, bueno, sacamos a la autoridad y miren todo lo que hacen, miren el desorden, que de alguna manera lo están haciendo, por ejemplo, el alcalde de San Salvador diciendo que han recogido no sé cuántas toneladas de basura después de la manifestación, y lo que mostraron eran unas hojas de un parque, y eso era lo que sucedió en la manifestación. O sea, pueden haber diferentes estrategias y objetivos. O sea, que el gobierno, como digo, deje que la gente se manifieste para luego desacreditar si pasan algunos hechos de violencia o cosas similares, desacreditar la protesta. Puede ser eso una de las razones que está llevando el gobierno a no sacar a la fuerza pública de seguridad. Ahora, en estas manifestaciones, pues la gente lo que está pidiendo es un cambio de rumbo ante estas medidas que está tomando el gobierno, y las personas están mostrando sus preocupaciones, sus demandas, y lo hemos visto en las marchas, los carteles, ¿verdad? Las solicitudes, la expresión de la gente. Pero a partir de esto, como usted dice, lo que se ha hecho y de parte del presidente también es descalificar, ¿verdad? Minimizar las protestas, incluso burlarse de estas protestas. ¿Qué debería hacer en realidad un mandatario ante estas manifestaciones? Un presidente que tiene un discurso de que le preocupa al pueblo, precisamente. Yo creo que un estadista tomara muy en serio todas estas expresiones sociales de disconformidad, todas estas protestas, y a partir de ello rectificaría lo que se tenga que rectificar. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno. O sea, eso es lo que se esperaría de un estadista, tomar en cuenta ese descontento digamos, modificar decisiones o acciones que se han tomado. Eso es lo que debería hacer, pero, por ejemplo, el gobierno se ha empecinado con el tema Bitcoin, y esa es una de las demandas en la calle con el tema Bitcoin. El gobierno no va a echar marcha atrás con esa implementación del Bitcoin. Y entonces, aunque la gente lo diga y lo reclame, el gobierno no va a echar marcha atrás. O sea, ahí hay un problema. Pero el punto es que el tema de Bitcoin fue una medida inconsulta, impopular, que no sabemos cuál es el beneficio que le trae al gobierno, y que por eso es el empecinamiento con esta medida. Entonces no va a atender este tipo de denuncias, o las que puedan hacer algunos jueces que se están manifestando, de retroceder en todo este golpe que se le ha dado al órgano judicial. No va a retroceder. Entonces, pensando en esa lógica de que un estadista retrocedería en sus medidas que están siendo impopulares, lo que vemos es un gobierno, al contrario, empecinado en mantener las medidas, pese a que
se está manifestando la gente. Entonces, esto a la larga, a lo que puede llegar, porque ahorita estamos hablando del tema Bitcoin, pero pensemos cuando se apruebe la ley de aguas, pensemos cuando se apruebe una reforma de pensiones, pensemos cuando ya se cree esta instancia gubernamental que va a definir los proyectos a nivel municipal y que eso va a comenzar a afectar a la gente, sin duda, el trabajo de los alcaldes, de los municipios, etcétera. Y el descontento comience o siga creciendo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno ante eso? Entonces, el punto es que por la actitud que tiene el gobierno, no está poniéndole atención a esta protesta social y lo que puede llevar es que se agrave todavía más el descontento que ya va creciendo. Pero entonces, Eduardo, aquí surge la pregunta, ¿qué más hacer? Porque también leía un funcionario que decía, bueno, ustedes sigan haciendo marchas, sigan haciendo lo que quieran, nosotros vamos a continuar haciendo lo mismo que estamos haciendo, lo mismo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Además de las marchas, donde la gente se manifiesta y muestra su descontento, ¿qué más se puede hacer para pues presionar al gobierno de alguna manera y, digamos, minimizar, ¿verdad? Porque como usted lo ha mencionado, difícilmente va a retroceder totalmente en las medidas que hasta ahora está tomando. Pero, ¿qué otra forma de manifestación o de presión se puede hacer de parte de la ciudadanía? Bueno, yo no veo otra de momento. O sea, no sé si es falta de imaginación de mi parte o es que yo no veo un canal institucional, una vía institucional para plantear mis demandas, para plantear mis reivindicaciones. Y digamos, ¿aquí a qué me refiero? Que, por ejemplo, yo si tengo una inconformidad con una ley que aprueba la Asamblea Legislativa, yo en este momento no tengo una vía para impugnarla, no puedo ir a la Sala de lo Constitucional, o puedo ir, pero ya sabemos quiénes son los que están ahí, entonces no me van a resolver conforme a derecho. Entonces, como ciudadanía, yo lo que sí veo es un cierre de espacios para plantear nuestras demandas, pedir reivindicaciones de nuestros derechos, pedir que se nos tutelen nuestros derechos. Yo no veo ese espacio, que ahí podría ser una vía, ante su pregunta, que yo como ciudadano puedo utilizar para mostrar mi descontento al gobierno, presentarle una demanda de inconstitucionalidad contra su ley Bitcoin, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso, o eso va a ser inefectivo. Entonces, ahí solo queda la protesta. Ahora, que tal vez las organizaciones, los sectores, los movimientos que están organizando este tipo de protestas, tal vez tienen que buscar otras vías alternativas o más, no sé, más ingeniosas de protestar, ¿verdad? O sea, creo yo que también ese es un camino que se puede tomar, cómo manifestarse más efectivamente o de otras formas, no sé, eso tal vez es lo que se podría hacer, pero como ciudadanía yo veo difícil otras medidas que se puedan tomar. Acá solo es desde nuestro metro cuadrado tomar una actitud de rechazo al gobierno y tratar en todo caso de trasladar ese mensaje a otra ciudadanía que probablemente todavía esté engañada con el discurso gubernamental. ¿Significa entonces, Eduardo, que la gente salió a las calles precisamente porque se le cerraron todos estos canales de comunicación y de poder interponer demandas? Claro, o sea, y no solo eso de interponer demandas, sino que, vaya, por ejemplo, una comunidad, un sector que quiera promover una ley que le beneficie. ¿Cómo lo van a hacer si la Asamblea Legislativa, la bancada de Nuevas Ideas, tiene una actitud de darle la espalda a las organizaciones, ya que solo lo que el presidente dice? Entonces, yo como comunidad que tengo problemas de agua, ¿a quién le voy a llegar a plantear mi demanda para ver si me la soluciona? Puedo ir a la Asamblea Legislativa, puedo presentar una pieza de correspondencia o lo que sea. Sí lo puedo hacer, pero eso va a ser inefectivo. Entonces, digamos, estas comunidades
que antes podían encontrar alguna solución a sus problemas, planteándole a su alcalde, planteándole a su diputado su problemática, ahora no encuentran ese espacio, ahora no existe ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y eso es lo que yo mencionaba. Lo único que nos están dejando es la calle. No nos están dejando una vía institucional independiente donde se pueda atender nuestras demandas de cualquier tipo, sino que están llevando a la calle a la gente. Veamos las comunidades o sectores o organizaciones que han estado históricamente viendo el tema del agua. A ellos no se les ha tomado en cuenta con esta ley, por ejemplo. Entonces, si no se les permite su participación y ser tomados en cuenta a la hora de decidir una ley, ¿qué le queda a estas organizaciones, a estas comunidades? Les queda la calle. O sea, no les queda de otra, porque no pueden ir a la sala de lo constitucional a plantear una demanda, ¿ya? Porque es un tribunal que está tomado por el presidente de la República. No pueden ir a la fiscalía a interponer alguna denuncia por violación a algún derecho del medio ambiente, por ejemplo, por contaminación, etcétera. Entonces, ¿qué le toca a la gente? Le toca a la calle, no hay otro camino. Ahora, Eduardo, ¿qué papel puede jugar acá Estados Unidos para lograr frenar estas acciones antidemocráticas que hemos visto de parte del gobierno de El Salvador? Cada vez vamos viendo, al menos en el discurso, ¿verdad?, cómo el gobierno de Estados Unidos pues está diciéndole a El Salvador pues que trate de cambiar, ¿verdad? De alguna manera se lo dice en su discurso, pero ¿cuál es el papel que podría jugar Estados Unidos en esto? Ya que como ciudadanos, pues como usted dice, no nos queda ya mucho margen de acción y lo que nos queda es irnos a las calles. Yo creo que no solo el gobierno de Estados Unidos, la comunidad internacional tiene, en este caso, un rol que podría jugar. Solo que acá entramos a un tema, digamos, un tanto delicado, porque recordemos que los estados tienen soberanía, entonces algunos países son muy respetuosos del tema de soberanía y lo que procede es pues retirar la cooperación, por ejemplo, como una primera medida, ¿verdad?, de que no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo y pues ya no les cooperamos porque ustedes están incumpliendo con los principios democráticos o están violando derechos humanos, por ejemplo. Eso es lo que puede hacer la comunidad internacional. Y puede llegar a una escala de sanciones ya contra el Estado, sanciones económicas, sanciones políticas, que se le pueden imponer, pero yo creo que el tema que tendríamos que ver es que este problema lo tenemos que solucionar los salvadoreños y salvadoreñas. Solo nosotros lo podemos hacer. Obviamente con el acompañamiento de la comunidad internacional, sin duda. Pero digo que esto solo nosotros lo podemos hacer porque por más esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, de parte de la comunidad internacional, miren lo que pasó. Esos países cayeron en autoritarismo, en dictaduras, y ahí están sumidos. Miren lo que está pasando en Nicaragua, increíble todo lo que está pasando. Van a haber unas elecciones donde solo Daniel Ortega es el candidato y ya tiene asegurada la victoria. Se han suspendido partidos, se han suspendido candidatos, están apresados, se está callando a la prensa, etcétera, etcétera. O sea, y esto pasó pese a la comunidad internacional. Entonces, como digo, no es que yo vea de menos o quiera despreciar el rol o el papel o las sanciones que en todo caso puede imponer la comunidad internacional al Estado salvadoreño, pero aquí tal vez el llamado es a que nosotros somos los que tenemos que arreglar esto como país. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con esta entrevista. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre
¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225-3677 y 2226-1085. Corazones de Vida, más que una óptica. Mira, ya viene el microbús, hacele parada, ve. No, espérate, ¿no ves que viene lleno y vos sin mascarilla? No, hombre, si ya se van a subir a vender. Además, ya tengo las 2 vacunas. ¡Suba, directo! Disculpe, ¿nos podemos subir así sin mascarilla? Sí, claro que sí, suba, directo al hospital me los llevo. Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando acerca del bloqueo a protestas y está con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Ese es el momento de que usted pueda participar. Marque nuestros números 2275-9501, 2275-9502. También, como siempre, está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ya tenemos algunos mensajes, voy a dar lectura. Dice, buenos días. Creo que además de las marchas, los empresarios pueden hacer un paro nacional o hacer una huelga de brazos caídos como se hizo en el pasado. Otro mensaje dice, totalmente de acuerdo con los planteamientos, pero 1.7 millones no están en desacuerdo, dice, con los gobiernos de Arena y el FMLN, y lo manifestaron en las elecciones, ya que este es el que manda el sistema. Mencionan por ahí. Tenemos un audio, vamos a escuchar lo que nos dicen. Hola, muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo a todos los escuchas. Evidentemente las marchas, las protestas son una medida política y ha tenido un impacto. Recuerdo las primeras marchas o las primeras protestas en donde se mofaban y burlaban diciendo que eran 3, 10 y que hasta periodistas eran los que estaban protestando. Cuando el número va creciendo y el descontento va aumentando, pues sacan a la policía con retenes para detener y para tratar de minimizar también la afluencia de manifestantes. Esto tiene un impacto político, un impacto en la imagen del presidente y del gobierno en general, y también tiene una función de denunciar a nivel internacional. El foco, pues, también de los periodistas internacionales se puso en las marchas debido a la imagen que él mismo ha querido proyectar a nivel internacional. De hecho, la imagen de él ya no es la misma de hace algunos años. Él ha tratado de pagar lobby, pagar asesores y otra cantidad de anuncios internacionales para lucir como siempre el cool, pero la imagen que está ya es la de un potencial dictador. De hecho, es la imagen de lo que decían los embajadores ayer en la comisión a la que fueron invitados en la Asamblea Legislativa. El punto concreto es qué sigue. Es decir, que creo que los movimientos sociales deben conformar una plataforma en la que dialoguen sus diferencias, en la que sepan cuáles son sus diferencias, pero que sepan también cuál es el apoyo que se puede dar como una medida unificada y hasta qué punto van a permanecer con su alianza, ¿verdad?, para quedar claro desde un principio. Yo creo que lo que va urgiendo es una plataforma. La pregunta es, ¿cómo se puede elaborar una plataforma con movimientos tan diversos y necesidades
y exigencias tan diversas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a ISUCA. Gracias al licenciado Escobar por estar en la radio. A propósito, licenciado, dígame hasta dónde llegará, porque prácticamente lo que se está dando el abuso a las leyes, estatutos, reglamentos y la Constitución, hasta dónde llegará el pueblo de tolerante para permitir tanto abuso. El organismo dentro del proceso que se dice están manejando a su antojo. Y hace saber que prácticamente el artículo 172, parte final, dice: los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de su función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y las leyes. Leo este artículo porque violando la ley, violando tanto artículo, tanta cosa de la Constitución, ¿qué se puede hacer? Porque realmente mientras el pueblo le permita manejar todo a su antojo al Ejecutivo, va a ser bastante difícil, porque recuerde, hay dos polos que lo sostienen demasiado. Sin embargo, los Estados Unidos lo saben, que todo gobierno que es autoritario y totalitario realmente, tarde o temprano caerá, porque realmente ellos no toleran esas cuestiones de los Estados Unidos. Ya las dos leyes están pendientes, la Engel y la otra que van a aplicar sobre los bienes y dineros que manejan a nivel internacional para someter no al gobierno, sino que a la población. ¿Quién va a sufrir las circunstancias? La población, porque ya estamos casi comiendo nada, porque ya los precios de los consumos de los productos ya están muy caros. Así es que muchísimas gracias, ya se busca la radio democrática, pluralista y participativa. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un mensaje más de texto dice: ¿será que estos gobiernos como Bukele, Ortega y aún el de Venezuela están aliados con la oligarquía y por eso han tomado poder? Preguntan. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Radio YSUCA. Les saluda Esther desde Cojutepeque, agradeciéndoles este valioso programa y decirles que para mí, pues, nuestro presidente está simulando, ¿verdad? Es una apariencia de que nos está dejando las calles libres, porque a la hora de las manifestaciones hay denuncias de que para el 15 de septiembre se retuvieron 96 buses a la entrada de San Salvador. Y en la siguiente manifestación grande fue un número similar, no sé si exageran, pero que fue de 100, pero sí hay muchos videos, hay muchas evidencias de que a la entrada de San Salvador se retuvieron, se multaron a los motoristas, se buscaron a los líderes de esos grupos de transporte. Entonces, pues es una apariencia decir, pues, de que estamos libres, que las calles son de nosotros, y esa contradicción de que la única dictadura, él acepta, pues, de que es una dictadura que nos reprime. Es algo estarricible. Quisiera un comentario sobre eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos una participación más? Sí, adelante. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Un saludo a ustedes y bueno, oyendo las alternativas que tenemos, pues aparentemente no son muchas, pero por la violación que está recibiendo la Constitución, sí tenemos derecho a la insurrección, tenemos derecho a la desobediencia. No tenemos que obedecer esto porque él está violando la mayoría de artículos de la Constitución. Él está haciendo a su antojo y como le da la gana este gobierno de todo esto. Así que nosotros también podemos llegar a la insurrección, a ser desobedientes, y hay un artículo que nos protege. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buen día. Licenciada, buenos días. Bienvenido a Eduardito Escobar. Quiero decirle de que este gobierno no nos tiene que condicionar. Tiene que ponerse a la disposición del pueblo a servirnos, porque si lo eligieron es para que le sirviera al pueblo y que resolviera la infinidad de problemas que se encuentran. Por lo tanto, siempre nos vamos a seguir manifestando, porque él hace caso omiso de las peticiones que le hacemos
las masivas organizaciones a través de las manifestaciones. Por ejemplo, la falta de empleo. Él sigue ordenando a las alcaldías que destituyan al personal. Está desempleando. Él ha sacado hasta los de la Corte Suprema. Nos han gustado las instituciones. Quiero que las devuelva a nosotros, que vuelva el empleo, que la inflación le ponga paro, que nos apruebe la ley del agua, que nos apruebe una ley alimentaria. Queremos una segunda ley de que nos dé terrenos de la reforma agraria para cultivar y tengamos seguridad alimentaria. Hay muchas cosas que él no ha hecho y no está haciendo, y mejor a saber qué está haciendo el presupuesto. Investiguémoslo, porque ya es mucho la corrupción que tiene y no ha destituido a los de la lista de los que han robado y en Estados Unidos se ha publicado. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también. Muchísimas gracias por sus participaciones. Le doy paso a Eduardo. Son varias las consultas y los comentarios, Eduardo. Bueno, la primera intervención mencionaba una medida, obviamente extrema, y que ya le corresponde evaluarla al empresariado nacional, el tema de un paro nacional, una huelga de brazos caídos, decía la persona. Bueno, pero acá, como digo, esto le correspondería al sector empresarial, o sea, y tendrán el valor de hacerlo, digo, teniendo en cuenta que hay un grupo de empresarios que están con el gobierno, pues no están distanciados del gobierno, pero ahí habría que ver si ellos tienen el valor de hacer esto, que obviamente sería una medida que podría poner, digamos, no sé si de rodillas al gobierno, pero sí complicar al gobierno. Lo otro que decía la siguiente persona hablaba de que sí, ¿verdad? Hay un grupo de personas que están de acuerdo con Bukele, los que le dieron la victoria electoral, ¿verdad? Pero ahí creo yo que vale la pena mencionar algo breve. Nadie duda de que el presidente y el Partido Nuevas Ideas tienen legitimidad de origen, o sea, que tienen el apoyo popular porque así se les eligió. Pero lo que nosotros hemos estado señalando es que están ejerciendo el poder de manera no democrática, ¿ya? Entonces, no se vale de que porque yo llegué al poder por medio de los votos, yo puedo ejercer el poder como se me antoje. Entonces, si bien tuvo ese respaldo y si bien alguna de las personas que nos está escuchando votó por el presidente, por Nuevas Ideas, pero eso, el que usted lo haya apoyado, no le da permiso al presidente para gobernar como quiera y pasar por encima de nuestros derechos. Lo otro, lo que decía la siguiente persona, sin duda, el gobierno está buscando cambiar su imagen a nivel internacional. Eso están haciéndolo y de hecho el vicepresidente pues, anduvo en una gira tratando de cambiar la imagen del gobierno y todo esto, porque internacionalmente el gobierno no tiene una buena imagen. Ya internamente todavía hay gente que le cree todo el discurso, pero afuera ya no le creen mucho al gobierno. Y también se mencionaba la necesidad de una amplia alianza social de los diferentes sectores. Esto obviamente es complicado, ¿verdad? Y todavía algunas organizaciones están viendo cómo generar ese encuentro de las diferentes agendas que hay y cómo unificarse alrededor de una demanda, de un objetivo. El siguiente amigo decía, y no voy a comentar lo que él decía, sino que voy a tomar la pregunta que él hacía y la hago mía. Decía, ¿hasta dónde va a aceptar el pueblo lo que está pasando? O sea, ¿hasta dónde? Y esa es una muy buena pregunta que se las hago a quienes nos escuchan. ¿Hasta dónde van a tolerar lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a hacer la ciudadanía, que en todo caso le dio el apoyo al presidente y que se está viendo ahora con problemas económicos, de delincuencia, y se da cuenta que no le ha cumplido el gobierno? ¿Hasta dónde va a tolerar esto? Esa es una muy buena pregunta. Lo otro, que hay empresarios que están aliados con el gobierno, ¿verdad? Alguien mencionaba eso. Sí, hay empresarios que están con el gobierno, están distanciados, están apoyando al gobierno, pero
Acá solo decirles, miren lo que pasa en Nicaragua. Como les dijeron, hagan dinero, pero no se metan en política, todo bien. Pero ya cuando comenzaron a ver la serie de restricciones y de acciones que estaba haciendo el gobierno de Ortega, la semana pasada o esta semana detuvieron al presidente de lo que es ANEP acá, el equivalente allá en Nicaragua, y al vicepresidente. Entonces ya está pasándose a otro punto que ya no me vale el que yo haya apoyado en su momento al régimen. Entonces ya eso le está pasando a algunos empresarios allá en Nicaragua. Lo otro que se mencionaba, y eso es cierto, que si bien el gobierno dice que no está reprimiendo, que está permitiendo la protesta social, y es un buen punto que plantea la amiga Radio Escucha, es que el gobierno intentó por otras vías bloquear, con esto, digamos, de detener los buses, de retener a las personas que venían a la manifestación, etcétera. O sea, está buscando otras vías de cómo impedir la protesta social, mientras sale en los medios diciendo de que no está en contra de la protesta y que no están de ninguna manera deteniéndola, pero hay acciones que revelan lo contrario. La otra persona decía el derecho de insurrección y desobediencia civil. Aquí vuelvo a hacer la pregunta, ¿hasta dónde el pueblo va a aceptar lo que está pasando? Y el otro tema también de la última intervención, creo que también voy a retomar algo de lo que se dijo y planteárselo a la ciudadanía. ¿Estará el gobierno gobernando para la gente? O sea, usted que nos escucha está recibiendo un beneficio real y concreto de parte del gobierno. Con eso me quedaría. Bien, gracias Eduardo por responder a las preguntas que ya nos hacían. Surge también la pregunta que mencionábamos antes, cómo muchos sectores se van a ir uniendo a este movimiento y cómo también el presidente va a ir perdiendo respaldo de otros grupos. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, la diáspora? ¿Percibe que continúa con el mismo respaldo hacia el presidente? Vemos una diáspora, quizás no toda, pero que está despertando. ¿Cómo ve usted a la diáspora, Eduardo? Algunos dirigentes de la diáspora parece que ya abrieron los ojos, pero no sabemos cuán a profundidad es esta apertura de ojos. O sea, no sabemos si solo son los dirigentes, si solo son los que están organizados, o si ya está llegándole al ciudadana salvadoreño que no está organizado. O sea, no sabemos si ya le está llegando esto. Y digo, o hago esta puntualización porque recordemos que allá en la diáspora consume mucha desinformación. O sea, allá Walter Araujo es un referente, por ejemplo. O sea, y la gente le cree lo que él dice. ¿Ya? Y otros youtubers que hay por ahí que desinforman. Aquel día estaba escuchando a uno planteando una estrategia de más o menos así de golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos. Una cosa por el gobierno de Estados Unidos. O sea, son cosas increíbles las que uno escucha de estos youtubers o de estos medios, entre comillas, medios, panfletos digitales pro gobierno, que están desinformando a la diáspora. Entonces acá lo que toca es cómo llevarle la información verídica a la diáspora de lo que está pasando. Y yo creo que aquí mucho tienen que ver los familiares que todavía están en el país de la diáspora para informar. Pero ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Que si el ciudadano se siente contento con su caja de macarrones y de atún y le dice, no, este gobierno es fantástico, ahí tenemos un problema, porque la misma gente le está informando mal a su familiar de que, o está informando logros del gobierno a partir de este tipo de hechos que, como digo, a la larga no son de beneficio o no van a significar un beneficio para el desarrollo del país. Y en cuanto a los grupos acá en El Salvador que han respaldado al presidente, ¿cómo percibe usted los cambios que se están dando? Por ejemplo, algunos alcaldes, ¿verdad?, que entraron con el Partido de Nuevas Ideas,
pero que ha influido mucho esto del FODES, ¿verdad? Anteriormente, el año pasado, cuando no se estaba entregando, ahora el anuncio de la disminución, y hemos visto como algunos alcaldes también están descontentos. ¿Cómo ve usted estos respaldos que ha tenido siempre el presidente? ¿Podrían irse también dejando de respaldar al gobierno? Es probable que haya fisuras en nuevas ideas, pero no sabemos hasta dónde van a llegar y cuán sostenibles sean en el tiempo, porque lo que pueden hacer, por ejemplo, el alcalde que esté inconforme con esto, aislarlo, ¿ya? Y que tome el control el consejo y el alcalde pues quede irrelevante. Si no es que le montan algún proceso para destituirlo, etcétera, etcétera. O sea, habría que ver cómo se da esa dinámica dentro de nuevas ideas o cómo se maneja este descontento dentro de nuevas ideas con el tema de los alcaldes, ¿verdad? De que van a tener problemas para cumplirle lo que le prometieron a la gente. Entonces, hay que estar pendiente de qué es lo que se desarrolla y, como digo, hasta dónde llega, ¿ya? Porque aquí pueden aplacar cualquier rebelión interna de un golpe, ¿ya? Y tienen el poder para hacerlo. Bien, ahora en este contexto de esta búsqueda de generar cambios en la forma pues que está llevando el país el actual gobierno, ¿cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil tiene varios roles y que en este contexto tienen que ser explotados y tienen que ser, no sé si hasta reinventados, ¿verdad? Uno, las organizaciones en general pueden tener dos roles. Uno, atender reivindicaciones, plantear reivindicaciones de derechos, ya contra el gobierno o ante el gobierno, y lo otro, hacer contraloría al poder político, ¿verdad? O sea, eso pueden ser como dos grandes roles de las organizaciones, que en este tiempo creo que deben de potenciarse, digamos, el tema de la reivindicación de derechos, por ejemplo. Este es un momento clave e importante para que las organizaciones puedan profundizar esta reivindicación ante el gobierno de algunos derechos, por ejemplo, temas medioambientales, temas de pensiones, etcétera. Ese es un rol que puede hacer la sociedad civil. Y el otro, el de controlar al poder, tratar de ejercer alguna contraloría, y esto implica también el tema de la denuncia contra las acciones ilegales del gobierno. Pero también tenemos un rol, creo yo, de divulgación y sensibilización de la ciudadanía. Porque, por ejemplo, nosotros en Acción Ciudadana, el que participemos en todo tipo de entrevistas, por ejemplo, lo hacemos precisamente como una forma de tratar de llevarle información a la gente y concientizarla de la realidad. Eso es lo que hacemos las organizaciones, hacer este tipo de intentos de llevarle información a la gente para que a partir de la información analice y tome una decisión. Porque si la gente no tiene información, no puede tomar buenas decisiones. Entonces, ese es el rol que puede jugar la sociedad civil en este momento y que es el rol que ha venido jugando, pero creo que ahora debe de repensarse un tanto ese rol y ser un poco más ingeniosos para ser más efectivos en esa misión. Y con lo que consultaba uno de nuestros radioescuchas y decía, ¿es posible crear una plataforma con estos diversos sectores que pues tienen diversidad de pensamiento? Vemos como cada vez se van uniendo muchos más. ¿Es posible crear esta plataforma de la que él hablaba, Eduardo? Sí, es posible, pero es difícil. Sí, a veces cuando salimos a comer con nuestra familia, no nos ponemos de acuerdo a dónde vamos a comer, ¿verdad? O sea, estamos hablando con nuestra familia para ir a comer. Uno quiere pizza, otro quiere comida china, el otro quiere una hamburguesa. Entonces, con que en ese nivel es difícil llegar a consensos, a veces es difícil. Ya imaginémonos
organizaciones, sectores, colectivos con demandas bastante específicas y a veces muy radicales en sus posicionamientos, confrontando sus ideas en una plataforma con otros que son opuestos para ponerse de acuerdo. O sea, es complicado, pero yo creo que sí es posible y le agregaría es urgente, es necesario que se haga esto en este momento. Nos quedan ya pocos minutos, Eduardo, le doy este espacio para que usted pueda enviar un último mensaje a la ciudadanía ante todo esto que se está viviendo. Pues de seguro van a continuar más marchas en los próximos meses. ¿Cómo participar en estas de manera que el ciudadano pueda demostrar su descontento, no tener miedo, porque como usted ya lo decía, es nuestro derecho de decir no estoy contento con esto? Yo solo llamaría a la ciudadanía a que alce la voz, que continúe manifestándose, que pierda el miedo, que se manifieste dentro de las vías pacíficas, ¿verdad? No estoy diciendo una manifestación violenta, que se manifieste, que exija el cumplimiento de sus derechos, que deje en evidencia a aquel funcionario que no le está cumpliendo. Este es nuestro tiempo de la ciudadanía. Recordemos que nosotros ponemos gobernantes, también nosotros los quitamos. Y por eso los gobernantes no deben de tener temor a los ciudadanos cuando no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces, ese sería mi llamado, que la ciudadanía se active, que se manifieste y que exija. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado y haber abordado este importante tema. Gracias. Oh, gracias a ustedes, siempre un gusto. Muchísimas gracias a usted también que participó, hizo sus comentarios y sus preguntas. Nos escuchamos el día de mañana. Buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 917.